Invertir en bienes raíces en 2026. ¿Te interesaría diversificar en otro tipo de activo? Un instrumento diferente a lo que usualmente vemos en este podcast. Si la renta fija, los CETES, los bancos, las OFIPOS, la bolsa de valores. Hablemos sobre opciones que tienes para invertir en bienes raíces. ¿Cómo estás, Manolo? Es un gran tema y sobre todo porque cuando alguien piensa en bienes raíces, pues piensa en una inversión de muy gran tamaño y dice, oye, necesito varios millones, o en el endeudamiento, que también lo podemos platicar a través de algún crédito. Pero pues también está interesante evaluar las otras opciones que se tienen para invertir de manera quizá indirecta o a través de una manera de instrumentos financieros. Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Más que uno es mejor que otro, creo que tienen características muy específicas que habrá quien dice, oye, imagínate que te alcanza, que tienes 2 millones, 3 millones, 4 millones de pesos y tuvieras que decidir qué hago. Compro este departamento, invierto los 3, 4 millones en fibras, invierto en otras estrategias inmobiliarias, en alguna preventa. Pues cada una tiene sus riesgos, ventajas, desventajas. Y creo que aquí podemos hacer un buen resumen con una buena perspectiva educativa. Correcto, Manolo. Pues fíjate, para entrar un poquito en el tema, ¿no? ¿Por qué alguien invertiría en un bien inmueble, no en bienes raíces en general? ¿O por qué verle el atractivo a los bienes raíces? Pues si las SOFIPOS pagan más o menos, ¿no? Ahorita han bajado las tasas, la bolsa pues tiene un rendimiento bueno. ¿Por qué considerar bienes raíces? Y de entrada, pues creo yo que algo que le gusta mucho a las personas, hablando de un inmueble físico, es eso, ¿no? Pues que ahí tienes los ladrillos, que ahí tienes el inmueble, que ahí está, que ya una vez que haces el trámite legal, pues ya no te lo van a robar, ¿no? No vas a llegar un día, no va a estar tu casa y sabes que pues en el peor caso ahí, pues ahí vas a tener donde quedarte dormido, ¿no? Donde quedarte tú ahí en tu casa y nadie te va a sacar de ahí. Pues es un inmueble que debe estar, si lo quieres vender, pues sabes que probablemente sí lo vas a poder vender, porque todo el mundo a lo mejor quiere una casa, un depa, al precio pues ya sería cuestión de verlo, pero es algo que dices, pues es algo seguro, ¿no? Algo relativamente de bajo riesgo, que una vez que ya lo tienes, es muy difícil, pues por ejemplo, que pierdas tu dinero, ¿no? O sea, hay fraudes y todo eso, por eso te digo, una vez que hiciste la parte legal, y creo yo que lo consideran en general una inversión de bajo riesgo, ¿no? Una inversión que pues con el paso de los años es muy probable que suba de valor. Si te pones a pensar, oye, pues cuánto valían la casa de mis papás cuando la compraron, la casa de mis abuelos, cuánto valen ahorita, y probablemente digas, campeón, no, pues ya vale mucho más, ¿no? O sea, los inmuebles pues suben con el paso del tiempo. Es una idea general que mayormente aplica. Va subiendo también si las rentas, por ejemplo, tu inmueble, pues va subiendo la renta con el paso de la inflación, del tiempo. Entonces, pues tiene bastantes bondades, ¿no? Te genera un flujo de efectivo constante. Si es un inmueble que pones en renta, ejercicios de arrendamiento, rentas, vaya, te genera un ingreso recurrente para los que quieren flujo, pero que a lo mejor no se quieren deshacer del inmueble, ¿no? Que por ejemplo en el caso de las acciones, oye, pues crecen bastante, pero pues si no las vendes, a lo mejor lo que te llega de dividendo es muy poquito, ¿no? El inmueble, pues, a lo mejor se enfoca más en generar el flujo. Entonces tiene ciertas bondades, Manolo, la bondad también de que diversificas, no tienes todos tus huevos en la misma canasta, y a lo mejor tienes un activo que si la bolsa se desploma y las tasas bajan, ¿no? En CETES y SOFIPOS, pues tu inmueble, independientemente de eso, va a estar. Ese elemento que tocas de la diversificación, creo que justo recuerden que diversificar no se trata solamente de tener más cantidad de instrumentos, sino que se comporten de una manera distinta. Entonces sí te puede tocar un año de una crisis fuerte, ¿no? Y que veas tus acciones, tus ETFs, oye, esa la tengo en -8, -10, -12. A lo mejor un escenario donde las SOFIPOS tengan una tasa a la baja y a lo mejor pues ahí no tanto una minusvalía, pero tengas pues, un rendimiento más acotado, pues quizá tu renta, si ya tienes un contrato y te están pagando en tiempo y forma, pues el comportamiento es distinto. Aquí se recibe el flujo. Ojo, también puede haber crisis inmobiliarias. 2, también puede haber pues, riesgos, por ejemplo, ¿cuál sería el equivalente a un riesgo en el flujo en una SOFIPO? Pues que te bajen la tasa o en CETES o en bancos. ¿Cuál sería ese riesgo, por ejemplo, en una propiedad? Pues que la renta pues no te la paguen, que haya algún atraso, que se vaya el inquilino tal cual y en lo que buscas otro, pues una interrupción de flujos que a lo mejor si sacaras el comparativo de oye, aquí me bajaron la tasa y aquí fue una renta mayor, pero 3 meses no tuve acceso a esa renta por cualquier razón que estaba vacío, pues hay que sacar los porcentajes y comparar, y eso es parte de que se comporten de una manera distinta. Ahora, creo, Mar, que es tan amplio el mundo de bienes raíces que cada uno podríamos decir pues que es muy diferente. Les voy a compartir mi pantalla, preparamos algunas láminas para ejemplificar algunas de las ventajas y desventajas. En general pues puede haber más, pero vamos a hablar de forma general y rebotar algunas ideas.
Por ejemplo, al final, ventaja clara de comprar una casa o un departamento, pues es que tienes esta dualidad de fuente de ingresos. Cuando hablas de inversiones tradicionales, pues puede que solamente haya una y aquí tienes la renta y adicional, pues la apreciación. Hay algunas personas que se fijan mucho en la apreciación, que dicen, bueno, la renta me va a dar flujo, pero yo creo que tiene muchísimo potencial. Se está desarrollando esta zona, están construyendo algunas vías, centros comerciales, algunas inversiones tanto públicas como privadas que pueden impulsar la zona, entonces pues, le tiran mucho por el lado de la apreciación. Puede haber ciertos beneficios fiscales al momento de la venta, algunas hay deducciones que ya podemos ir platicando más adelante. Al final es una inversión tangible. Hay otras inversiones que sí, puedes tener acciones de Apple, de Amazon, de Tesla y al final te vuelves socio, te vuelves accionista, pero pues hay personas que les gusta pues, ver algo, decir, oye, la tengo rentada, pero la puedo ir a visitar, puedo ver que está ahí, puedo ver el estatus, puedo ver a los inquilinos, puedo tener cierto factor de que sea tangible. Y también pues ahí puede haber menores riesgos en ciertos aspectos. Puedes tener una perspectiva aquí de largo plazo. Al final, pues una casa no es como para que la compres hoy y la vendes el viernes. Al final es todo un proceso, tanto procesos de notarios, de rentarla, de quedártela varios años, una posible apreciación y el apalancamiento que se habla de, oye, no necesariamente tienes que tú tener todo el dinero. Hoy en día hay créditos hipotecarios que te permiten tú dar un enganche del 5, del 10%, claro, más los gastos notariales. Entonces puedes beneficiarte de una inversión, pero al final la va a terminar financiando el banco, claro, con sus respectivos intereses. Algunas desventajas, pues claro, es intensivo en tiempo, hay que pagar mantenimiento, hay que pagar predial, hay que involucrarse en ciertos aspectos. También si la rentas, pues tiene riesgos de que tengas ahí un mal inquilino, de que haya atrasos, de que no paguen, de que esté vacante la casa. Y si la rentaste al final, perdón, si la sacaste a crédito, pues tienes que considerar los costos financieros, no solo los del notario, no solo del avalúo, no solo del enganche, al final todo, tanto costos como el pago financiero, que lo puedes medir por el costo anual total. Y pues hoy en día rondan entre la tasa de interés y el costo anual total, yo diría que entre un 9 y un 15%. Oye, que tú podrías tener un potencial mayor, sobre todo si tienes una buena apreciación, sí, pero si lo estás sacando con hipoteca, gran parte se te va a ir a pagar costo financiero. Y una desventaja final comparado con otras inversiones es que no es divisible y eso es muy claro. Oye, tengo una casa, vale 3 millones de pesos, necesito ahorita 500,000. Pues no puedes vender solamente o de forma normal. Pues voy a vender un cuarto y me quedo con los otros 3. Al final del día es, oye, vendo toda la casa, vendo todo el terreno, todo el departamento. Eso pues es una de las características que hace desventajoso frente a otras inversiones que sí puedes hacer ventas parciales. Sí, es Manolo, y hablando, por ejemplo, de los terrenos, para quien dice, oye, y si mejor nomás compro un terreno, ¿qué diferencias hay? Pues de entrada el mantenimiento es mucho más bajo, ¿no? La verdad es que muchos terrenos pues, ni siquiera los deshiervan ni nada, a lo mejor ese es el único costo que podrás tener, de repente limpiar el terreno. Muchos yo los veo como lotes baldíos abandonados, ¿no? Que pueden pasar muchos años ahí y el costo que te generan pues, será a lo mejor el predial, que es también más bajo en el terreno que en la casa. Entonces, pues no lo veo como nada malo, es más bien una ventaja, ¿no? El costo de mantenimiento es bajo. El terreno también puede tener apreciación. Aquí a lo mejor no vas a generar ingresos por renta, pero podría subir de valor en el futuro, sobre todo si le pegas a una buena ubicación, donde a lo mejor tú llegaste cuando no había mucho y de repente empiezan a haber desarrollos ahí, plazas, hospitales, escuelas, carreteras, aeropuertos, todo eso le va sumando valor y en el futuro pues podrías venderlo más caro. Comprar un terreno pues es mucho más barato que comprar un terreno con una casa construida o con un depa construido. Entonces pues necesitas menos capital para poder hacer la inversión. Obviamente hay de terrenos a terrenos, hay terrenos pues, que valen mucho más que terrenos que tienen casas, pero hablando de la misma zona, pues en esa misma zona está más barato el puro terreno que un terreno con construcción, si es en la misma ubicación. Y bueno, pues hay peculiaridades, ¿no? Pero en general así funciona. También, por ejemplo, el terreno, pues al final lo puedes usar para muchas cosas, ¿no? Dependiendo del uso del suelo que tenga, ya sea que le construyas una casa, que hagas unos depas, que metas un local, que hagas un consultorio, tienes más flexibilidad que lo rentes, ¿no? Digo, es medio raro, pero de repente salen ahí los anuncios, ¿no? De que, oye, réntale tu terreno al Oxxo y cosas así. Ahí hay casos muy específicos donde a lo mejor podrías rentar tu terreno. No es el común denominador, es muy probable que el tuyo no lo puedas rentar, pero pues podrías, si encuentras algo en una buena ubicación, tal vez también se podría rentar y tienes el terreno y generas algo de ingreso. La liquidez aquí igual es muy baja, pues no puedes vender una parte del terreno, entonces o lo vendes o lo hipotecas y a lo mejor ahí con un banco podrías obtener algo, pero es más difícil, ¿no? Obtener liquidez de esa inversión. Depende mucho de que donde compres el terreno florezca esa zona. Si compras un terreno donde no hay nada, ¿no? Y en 10 años no hay nada,
pues tu terreno probablemente no va a valer nada tampoco y no va a haber plusvalía. Entonces no es rendimiento garantizado, pero sí depende mucho de que la zona eventualmente vaya creciendo. Oye, Omar, y a mí me gustaría hablar de dos esquemas complementarios que son de mayor riesgo ambos, uno más que otro, pero que también nos preguntan mucho y son tanto de los remates bancarios como o los remates inmobiliarios como las preventas. Al final alguien puede decir, es que a mí me fue súper bien y no solamente fue una casa, sino la compré en preventa, o sea, se estaba apenas en la fase de construcción, una casa o departamentos, entonces pues vi la oportunidad desde antes. O también el otro caso de los remates, que es pues, una casa que puede tener un cierto problema legal o hay ahí algunos procesos y entonces pues, la están rematando como tal, pero pues tienes que al final pasar por ciertos procesos que hay de muchas etapas y de muchos estilos. Déjame también aquí compartirles mi pantalla para hablar un poco de estos dos esquemas. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Por supuesto que ambos requieren una profundización. Al final puedes tener precios por debajo del mercado en ambos casos. Tienes un mayor potencial de rendimiento si las cosas salen bien, cada uno tiene su ciencia, pero pues algunas desventajas, pues hay riesgos legales, hay casos de terror en los dos. Hay personas que me han contado maravillas, oye, me fue muy bien en esta preventa y hay quien tal cual, oye, ¿sabes qué? El quebró tal cual la inmobiliaria y se quedó ahí el cascarón, se quedó, no terminó, no está terminado, estoy viendo qué hacer y hay que entrar en procesos legales o igual en los remates. Los tiempos, pues hay tiempos de espera que a veces por contrato puede haber cláusulas muy específicas, pero hay que revisar justamente la parte legal. Y creo que estos esquemas son para inversionistas o que tienen conocimiento o reciben una asesoría adecuada, porque son esquemas donde si bien tanto en una casa, en un departamento se puede ganar más, pero no es algo necesariamente tan sencillo y puede haber historias de éxito y puede haber casos de terror. Correcto, o sea, es muchísimo más riesgoso, sin duda. Más fácil comprar algo que ya está hecho, que ya te lo van a escriturar. Pero si te metes a las preventas, a los remates, pues el riesgo aumenta. Podría ser un rendimiento más alto si lo haces bien, pero también podría ser una historia de terror. Yo no lo recomendaría como la primera inversión de alguien en bienes raíces. Mejor empiecen con algo más tranquilito en lo que le van agarrando, porque yo personalmente, Manolo, pues he tenido la oportunidad de invertir en varias preventas y no te miento, en todas, Manolo, que han sido varias, en todas se han atrasado o he tenido algún tema ahí que eventualmente a lo mejor se va solucionando, pero nunca me han entregado exactamente lo que prometen en tiempo y forma en ninguna. O sea, y vaya que hay muchas cosas ahí en ese mundo que les podría platicar. Entonces sí es para que le entres con pincitas, no porque vas a perder dinero que te van a estafar, que sí podrías hacerlo, pero sí porque el tiempo usualmente, por lo menos en mi experiencia, que a lo mejor no es tan exagerada, pero sí de varias preventas que he hecho, pues en todas se han atrasado y he notado que es algo muy común que se atrasen. ¿Por qué? Pues porque siempre va a haber algún tema legal, algún tema del municipio, algún tema de los permisos, algún tema de la escrituración. Olvídate de los temas pues de la construcción de la misma obra, que se atrase, que si la pandemia, que cualquier cosa, siempre va a haber alguna razón. Por más que todo salga bien, eso es lo que he aprendido, Manolo. Siempre se va a atrasar. Ya cuando veo una preventa digo, ok, súmale un año y ya veo si me hace sentido, porque es un común denominador que me ha pasado varias veces. Tenemos también otro esquema, Manolo, que podemos incluir dentro de esos que platicábamos, y es un tema que nació hace algunos años en México, el tema del fondeo colectivo, ¿no? El crowdfunding inmobiliario, que habrá tenido su boom por ahí de 2018, 2019, 2020, en donde nacieron estas plataformas, Manolo, que justamente buscaban que tú, como pequeño inversionista, sin tener que recurrir a un apalancamiento de 1 millón, de 2, 3 millones de pesos, pues pudieras invertir en bienes raíces, ¿no? Que si con 100, con 1000 pesos, en algunos esquemas, pues donde podrías invertir en desarrollos habitacionales, por ejemplo, que vamos a hacer unas casitas, vamos a hacer unos depas y nos juntamos entre varios miles de inversionistas, ponemos de poquito cada quien, se hace el proyecto y pues se distribuye el rendimiento entre todos. O que si, oye, para construir locales comerciales o adquirir propiedades y rentarlas, había esquemas de todos, ¿no? Que si naves industriales, locales, consultorios, me tocó ver hasta propiedades en Estados Unidos y la verdad es que la narrativa pues era muy buena, muy atractiva, ¿no? Y qué padre, pues con 100 pesos, con 1000 pesos, con 10,000 pesos, poder entrarle a un proyecto donde antes pues necesitabas tal vez millones de pesos, pero en la realidad, Manolo, en la ejecución, lamentablemente la mayoría de estas plataformas, que fueron varias, no logró entregar el rendimiento que mencionaban, que presumían, que prometían, que usaban en el marketing. Yo me acuerdo de aquellos rendimientos, oye, que del 16, 18% anual, ¿no? Que entre plusvalía y rentas, y eso en la realidad se terminó convirtiendo en un 4% en rentas y en una plusvalía que nunca llegó, ¿no? En resultados pues, que no fueron los esperados y que no fueron
ni siquiera competitivos, que realmente fueron malos en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en la mayoría de los casos he notado que se perdió mucho el apetito de inversión por este tipo de plataformas, por clara razón, ¿no? Pues porque el resultado no fue bueno. Yo por ahí hice una inversión, creo que en 2019, justamente iba a ser un desarrollo no, iban a comprar justamente en una preventa, fíjate, iban a comprar un depa en una preventa, pero pues en vez de yo comprar toda la preventa, puse creo que 20,000 pesos, se juntaron muchos inversionistas, todos pusieron ahí de 20 en 20 o poquito más, y con eso pues dieron el apartado, no se juntó el dinero para comprar la preventa sin financiamiento, y resultó pues que pasó lo que tú decías, Manolo, pues quedó mal el desarrollador, la obra no la terminaron, se atrasaron, y fíjate, eso lo hice en 2019, y ahorita en 2025 todavía no la acaban, todavía no recupero mi dinero, mi rendimiento ha sido de cero, mi costo de oportunidad pues son 6 años de tiempo perdido, y la verdad no sé si vuelvo a ver ese dinero, entonces pues sí hay riesgos, ¿no? Incluso en los mismos esquemas de financiamiento colectivo, el riesgo pues sigue siendo el riesgo natural del instrumento, ¿no? Que en este caso era la preventa. Sí, hay cada caso es diferente, ¿no? No solamente cada plataforma, sino cada caso, así como te pueden decir en redes, pues bien, nos fue muy bien, aquí acabamos de fondear y pagar a los inversionistas tanto, el proyecto que sacan después pues puede no ser exitoso. Ahí creo que sí requiere revisar con lupa el proyecto, y entre mayor sea la transparencia y sea muy claro para el inversionista, pues mucho mejor. Lo bueno es que te da acceso, ¿no? Pero pues hoy en día el crowdfunding inmobiliario también compite con otro instrumento que es justo el siguiente que quiero mencionar, que es desde la perspectiva de fibras. Y fíjense, aquí son instrumentos muy específicos. Les voy a poner mi pantalla y voy a relacionar con otro video que seguramente ya salió en el canal, que es aquí desde la página oficial de la Bolsa Mexicana. En ese otro video explicamos cómo llegar a este tipo de información. Aquí están las fibras que están en México y las quiero mencionar o revisar porque he visto, Mar, algunos, pues no sé, publicidad o información en redes que se anuncian como fibras, pero quizá no son fibras. Entonces ahí digo, ay, caray, como que fibra inmobiliaria y un nombre ahí extraño, ¿no? Millennium, ¿no te acuerdas de esa? Fibra Sí, Millennium. había algunas ahí que decía, oye, está muy extraño. Aquí puedes verlas en pantalla. Danos, Educa, HD, Macquarie, Prologis, Up, Fibra Hotel, Fin, Fibra Monterrey, Fibra Plus, Shop, Sites, Funo, Next, Storage y Terra. Al final alguien puede decir, ay, pues no son tantas, están muy acotadas. Al final cada una tiene sus características, vale la pena revisar cada una porque algunas son más de estilo industrial, algunas son mixtas, algunas orientadas a centros comerciales de lujo, algunas son hoteleras. ¿Qué es una fibra al final del día? Pues estamos aquí, en vez de que tú vayas directamente y compres un departamento, una casa, estamos delegando la administración, la gestión, la selección y todo lo que involucra, pero no por casas necesariamente, por departamentos, sino por bienes raíces de un estilo muy particular. Pueden ser, les decía, oficinas, naves industriales, centros comerciales, hoteles. ¿Qué pasa ahí? Pues un centro comercial renta locales, un hotel renta habitaciones. La nave industrial pues está rentada a alguna compañía, se reciben ingresos por las rentas, hay que pagar muchísimas cosas, mantenimiento, impuestos, seguros, prediales, seguridad, etcétera, y al final pues queda una utilidad que van repartiendo a los inversionistas. Les pongo aquí también la pantalla con justo como lo hemos estado manejando, que estamos poniendo algunas ventajas y desventajas. Al final es una introducción muy general. Pues algunas ventajas es que te permitiría fácilmente el acceso. En caso de los fideicomisos relacionados a bienes raíces, cuestan menos de 100 pesos la mayoría, menos de 50 pesos. Dependen del costo de mercado. Funciona como una acción, como un ETF, van cotizando en el mercado y un día lo encuentras en 15 pesos, al día siguiente el 16, 16.50, va cambiando con la oferta y la demanda. Pero en cuanto a la accesibilidad, la gran mayoría pues tiene muchas cuestan menos de 50 pesos. Alta liquidez, es decir, puedes comprar y vender fácilmente a comparación con una propiedad, una casa, un departamento que sería una transacción de meses o incluso años. Aquí, oye, quiero comprar una, le eché el ojo, ya la analicé, pues la compras y metes tu postura de compra en una casa de bolsa y se manda la operación. Digo, sabemos los tiempos de las casas de bolsa de 24 horas. Distribuciones periódicas. Están obligadas a repartir el 95% de su utilidad, de su resultado fiscal, y periódicamente hacen estas distribuciones cuando hay para repartir. Es un tema más técnico, hay diferentes tipos de distribuciones, pero algunas te distribuyen pagos de manera mensual, trimestral, algunas justamente han hecho algunas pausas, depende cada caso, pero pues es interesante para quien busca flujo. Diversificación, ya lo decía, por diferentes tipos de ubicaciones, de sectores, de tamaños de los proyectos,
y delegas la gestión operativa. Oye, que tengo que ir a pagar el predial. No, eso ya se hace internamente. Oye, que tengo que ver que esté en buen estado y el mantenimiento, todo eso ya te está delegando. Pues más que desventajas, consideraciones. Tienes la volatilidad del mercado, puede haber años muy buenos, justamente como finales del 2025 fue un año pues bastante bueno. Hay años donde pues al final, por ejemplo, en la pandemia, yo recuerdo mucho las fibras hoteleras pues vivieron una etapa bastante complicada por obvias razones. Otra consideración, pues no tienes tú el control directo, es como tal cual una acción, como un ETF, pues dependes más de los administradores y lo que se está decidiendo dentro del portafolio. Y pues el rendimiento está ligado no solamente al buen desempeño y a la gestión administrativa y gestión de la propiedad, sino también pues, a movimientos del mercado. Así es, Manolo. Para cerrar, pues quisiera hablar de una comparación. Vimos fibras, vimos los bienes físicos y cerraremos comparando ambos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto del control. En el inmueble físico, tú tienes control absoluto, tú decides qué hacer, decides cómo hacerlo, y eso te puede permitir, pues, a lo mejor encontrar ciertas eficiencias, utilizar algunos modelos que requieren tiempo, pero pues, que pueden ser más rentables. Te pongo un ejemplo, si tienes, por ejemplo, un DEPA y lo rentas a un año, pues, puedes cobrar una renta promedio, pero a lo mejor si ese DEPA lo haces Airbnb, pues podrías ganar tal vez un poquito más, tal vez el doble, digo, tal vez un poco más. Entonces tienes ahí la opción de dedicarle tiempo y ganar un poco más si el tiempo lo usas correctamente. Y en cambio las fibras te quitas de esos problemas, no tienes que hacer nada, pero lo que vas a recibir pues va a ser lo que se recibe y ya no puedes hacer nada, no tienes control. Si tú dices, oye, pero es que yo quiero que compre una propiedad en este estado y no en aquel, pues aquí no lo puedes hacer, aquí tú no decides, tú nada más vas con la ola, ¿no? Que pues son personas capacitadas, expertas, que toman decisiones, pero al final el control no lo tienes tú. La liquidez, fíjate, en un inmueble físico vimos que ahorita que era muy baja, es muy difícil recurrir a una parte de lo que vale el inmueble en financiamiento, no puedes vender una parte del inmueble en físico. En fibras es muy fácil, ¿no? Porque cada título vale 10, 20 pesos, muy económico, o menos incluso, y puedes vender nada más lo que necesites sin problema, la porción que necesites. La liquidez es muy, muy alta, la vendes fácil, te llega tu dinero al día hábil siguiente, muy, muy alta. En el tema de los ingresos, pues el inmueble físico recibes la renta, que es una renta mayormente, básicamente siempre mensual, una renta mensual, y si llegas a vender el inmueble, pues podrías cobrar la plusvalía. En el tema de los fibras, también recibes rentas, pero solo una fibra, que es Fibra Monterrey, lo paga mensualmente, las otras es cada 3 meses, entonces es una renta que también es relativamente estable, que está más planchada, por así decirlo, porque son varias propiedades, y a lo mejor si una no se renta, pues tienen las otras, entonces si te llega algo. En el tema del inmueble físico, si nada más tienes uno y no se te renta, pues aguas porque no te va a llegar nada, ¿no? Ya que lo tienes rentado, que lo estabilizas, pues también generas un ingreso que también podría ser relativamente estable. Entonces aquí tienes que pensar, campeón, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Quieres algo que no consuma nada de tiempo? Pues sin duda los fibras van a ser más funcionales para ti. ¿Quieres a lo mejor estar más involucrado en el control? ¿Quieres buscar estrategias que tal vez sean más rentables y le dedicas el esfuerzo? Pues podrías considerar el inmueble físico. Los dos tienen bondades, los dos tienen algunas desventajas. Esperemos con esto las conozcas mejor. Si te puedes pasar a la siguiente, Omar, justo creo que también hay un comparativo que me gustaría mencionar. ¿Y por qué creo que en caso de fibras pues, tuvieron muy buen éxito comparado con el crowdfunding? Creo que la regulación de fibras es bastante estricta. Al final, cotizar en bolsa fue bastante, pues es un tema complejo y por eso vemos que hay un universo pues, muy limitado. En crowdfunding no es que no haya regulación, porque también hubo en su momento una ley fintech, hubo todo un proceso que ha ido evolucionando, pero no, en mi opinión, creo que fibras lleva mucho más recorrido en temas regulatorios y crowdfunding se está construyendo. La liquidez yo la he visto pues, alta al final en un fideicomiso de inmobiliario en bienes raíces donde, oye, pues puedes entrar y salir. Y en el caso de crowdfunding, pues ya hablaste de algunos proyectos que sí es, oye, espérate 1 año, 2 años y no retires el dinero hasta que se materialice. Y en el caso de fibras, pues al final sí, pues depende de tus objetivos, de empatarlo. Yo conozco muchos inversionistas que dicen, oye, yo mis fibras no es para venderlas en 1 año o en 2 años o andar cazando movimientos del mercado. Estoy buscando una estrategia que me genere flujo como si fuera una casa y me la quiero quedar toda la vida o de aquí a mi retiro, etcétera. Pero pues tienes la posibilidad de entradas y salidas. El riesgo depende de cada uno. Así al final cada proyecto es diferente, pero yo sí considero que hablando en términos generales es más elevado en términos de crowdfunding y pues en escala hay fibras que son muy grandes, de muy gran tamaño por todas las propiedades que tienes. Y en el crowdfunding pues son ir evaluando cada uno de los proyectos. Puede haber proyectos medianos, puede haber unos relativamente más grandes, pero en visión, toda una fibra versus un proyecto específico de crowdfunding, pues sí son diferentes escalas y tamaños. ¿Cómo ven, campeones? Déjenos en los comentarios su opinión. ¿Les interesa invertir en este mundo de los bienes raíces?
cuál de estas alternativas que les presentamos les parece la más interesante, en cuál ya invierten, cómo les ha ido, compártanos su experiencia. Nosotros compartimos lo que hemos visto desde nuestros ojos, ¿no? Pero a lo mejor ustedes tuvieron otra experiencia, bueno o mala, compártanla ahí en los comentarios. Nosotros aquí nunca borramos los comentarios, entonces pueden escribir lo que gusten de quien gusten. Ahí lo vamos a dejar, ahí lo vamos a estar leyendo y que le ayude a los campeones a nutrirse con información de otros usuarios. Y recuerda que si quieres profundizar, campeón, en el tema de fibras, tenemos nuestro diplomado, que es uno de los módulos más extensos, es el módulo 10. Digo, al final tienes que tener ya algo de recorrido para llegar a ese módulo, pero tienes un módulo bastante complejo donde hablamos en específico de diferentes estilos, de indicadores. Yo creo que es un módulo que vale mucho la pena. Digo, también puedes aprender ahí de ETFs, de acciones, de fondos de inversión, de casas de bolsa. Y te dejamos aquí en pantalla ahí está toda la información, el precio, comentarios de los usuarios, la duración de los temarios. Te vas a ver el precio vigente al momento que te metas. La liga es campeonesfinancieros.com/diplomado. Ahí vas a encontrar la información y pues los invitamos a todos los campeones a echarle un ojo a nuestro diplomado. Así es, campeones, y no estoy seguro si este video lo van a ver finalizando el 2025, ya a lo mejor los primeros días de enero. No me queda más que desearles un excelente año nuevo, que tengan lo mejor para el 2026. Si ya lo están viendo a inicio de 2026, lo mismo, ¿no? Lo mejor para este año, vamos con todo. Y nos estamos viendo ya sea a finales de 2025, inicio de 2026, aquí en Campeones Financieros. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, mucho éxito. Hasta la próxima.